para no hacer un problema donde ya sabemos que hay un problema. Eso hacen muchos los hombres, evadir a través del silencio, a través del castigo, de conductas quizás violentas, lucha de poder, control, manipulación, para sentirse seguros de sí mismos. Hola mis juristas, ¿cómo están? Estamos una vez más aquí en el podcast de Alma tu Abogada y el día de hoy traigo con ustedes a una psicóloga que nos va a enseñar mucho, primero que nada, de sexualidad, de cómo no crear hijos narcisistas, así como lo escuchan, de cuáles son los derechos de los niños en cuanto al tema de su sexualidad y cómo se construye la sexualidad desde la niñez. Sí, porque es un tema tabú. Que ella, que es experta en la materia, porque ella es psicóloga y tiene una especialidad, una maestría y un doctorado en sexología, ella sabe de qué manera guiarnos para que tu hijo o mi hijo en su momento tenga una sexualidad plena y así todo su entorno gire con una vida positiva. ¿Por qué? Porque la sexualidad impacta muchísimo en el narcisismo, en la forma de ser del niño o la niña, en la forma de conducirse en su vida. Muchas cosas que ahorita en una plática previa tuvimos que ya estoy yo aquí aprendiendo y que me encantaría que ustedes también aprendieran. Así que le damos la bienvenida a nuestra psicóloga Carolina Salas. Bienvenida, muchas gracias por aceptar mi invitación. No, muchísimas gracias a ti por invitarme a compartir muchísimo mi conocimiento y experiencia en el tema. Yo súper feliz y encantada de pues empezar a sensibilizarnos un poquito más en este tipo de temas en cuanto a la sexualidad y a todo lo que realmente sucede a nuestro alrededor día con día, ¿no? Entonces creo que pocas veces le damos espacio a este tipo de situaciones que están latentes y que suceden a lo largo de nuestra vida y que aparte muchas veces ni siquiera somos conscientes de ella, ¿no? Sí, ahorita todo lo que me platicabas tras cámaras, que era como que un pre de lo que íbamos a platicar, o sea, me genera como una explosión en la mente. Porque definitivamente la sexualidad es un tema tabú y preguntarán mis juristas, ¿por qué hablar de sexualidad en el mes del niño? Claro. Porque creo que todo empieza Desde casa. desde casa, Totalmente. desde el vientre materno. Exacto. Desde la educación en casa, desde cómo lo vivimos. Y luego el tema de la sexualidad va muy de la mano con el tema del narcisismo, me decías que también lo vamos a tocar. Entonces me gustaría irnos por partes porque creo que tu tema es súper amplio y a lo mejor no nos va a alcanzar un podcast. Vamos a concretar. Así que vamos a ir paso a paso. Claro, encantada. Vámonos con la primera parte que me gustaría a mí saber. Cuando tú eres sexóloga, primero que nada que me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, qué es lo que haces, yo ya di un intro, pero me gustaría como que más saber que a través de ti, tu consultorio, todo lo que haces. Perfecto, pues bueno, yo soy sexóloga, soy psicóloga educativa desde un inicio, hace 12 años terminé la carrera. Pues de la nada surgió la idea, no de la nada, porque a mí siempre me gustó hablar como de las cosas o saber las cosas que no se hablan, que no se dicen, todo aquello que muchas veces está oculto y que obviamente no nos damos el tiempo o la confianza como de abrirlo, ¿no? Siempre en mi casa yo fui como muy curiosa, el preguntar, el cuestionar y todo. Entonces desde ahí fue surgiendo la idea como de estudiar la parte de la sexología y más que estudié en una escuela de monjas. Entonces toda mi vida estuve en ese tipo de... Y con ese tabú, Y ¿no? con ese tabú, con ese juicio, con ciertas creencias que ni siquiera eran mías. Y desde ahí yo siempre fui como muy crítica, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué esto? O sea, ¿por qué no se puede? Y desde ahí fue como, ok,
me llama la atención la sexualidad. Yo siempre he sido como muy social, muy amiguera, me encanta platicar, me encantan las relaciones, me encanta el construir nuevos vínculos realmente de valor, ¿no? O sea, ¿qué me puedes aportar tú y qué te puedo aportar yo? Y yo siempre fui como muy amiguera en ese sentido, y desde ahí fue que me surgió la idea y llegué a un lugar a tomar terapia, porque en la carrera me sugerían estudiar, y de la nada me presentaron la propuesta de estudiar sexología. Entonces, desde ahí fue como, ¿por qué no? Sí, me gusta, me agrada, o sea, claro que me encanta el tema, aparte me encanta esta parte por las relaciones sociales, y yo acababa de terminar la carrera, y dije, ok, es un buen nicho en el cual yo me puedo expandir, dando conferencias, dando pláticas y demás, ¿no? Así lo mirabas tú en ese momento. Así lo miraba yo en ese momento básico, sí, ¿no? O sea, dando clases en una escuela, sí, o sea, me voy a casar, mis hijos, mi familia a gusto, o sea, ya sabes, el modelo tradicionalista, claro, que obviamente funciona, pero pues ya con el tiempo me voy dando cuenta de mí misma y me voy descubriendo que es todo un mundo de posibilidades la sexualidad. Hay demasiados temas que incluso no se hablan, no se dicen, el cómo poder relacionarte de una manera saludable, cómo aprender a relacionarte contigo misma, lejos de lo que de cómo crecimos en nuestra casa o en nuestra familia o nuestras ideas o nuestras creencias. O sea, porque una cosa es la relación con el mundo. O sea, es como, ¿cómo tú y yo nos vamos a relacionar? Si alguien me cae bien o mal o con mi pareja, pero nadie se cuestiona la relación que yo tengo conmigo, con mi cuerpo, con mi mente, con cómo me hablo, cómo me toco, cómo estoy, cómo me siento, qué necesito. O sea, eso yo lo fui aprendiendo desde que yo empecé a estudiar, y yo siempre fui como muy egoísta de mi tiempo y de mis cosas, como, o sea, mi espacio vital. O sea, me acuerdo, ¿no? Yo siempre, mis amigas estaban en mi casa, saliendo de la escuela, nos íbamos a mi casa a comer, y siempre había gente en mi casa, amigas, ¿no? Y le digo, ahorita vengo porque necesito descansar, necesito dormir, denme chance, y ahorita, ay, no, es que tú siempre, bla, 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 ¿no? Entonces, desde ahí yo me di cuenta que yo era diferente en el sentido de mi tiempo es importante, necesito un momento para descansar y continuar, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí es como entender que no nos enseñan y en ningún momento nos educaron para darnos tiempo de conocernos a nosotras mismas y a nosotros mismos, y cuestionarnos, el detenernos a percibir si nuestras creencias con las cuales crecimos son realmente nuestras o son aprendidas. Claro que yo me di cuenta en el tiempo que han sido aprendidas por la educación que recibí, muy tradicionalista, católica y demás, ¿no? Una, en mi casa las reglas eran muy establecidas y todo, siempre hubo apertura, pero ¿qué pasa con la otra contraparte de la escuela, no? Era como esta doble moral, o sea, sí puedes, pero no, sí haces, pero no. Entonces desde ahí fue como, a ver, yo ahorita, ¿qué puedo hacer diferente para yo conocerme a mí misma y esto poderlo compartir a la sociedad y realmente generar un cambio significativo? Entonces desde ahí empecé a deconstruir muchas ideas, creencias, a abrirme a las posibilidades de lo que es la sexualidad, a disfrutar diferentes formas de relación, conocer gente, a darme esta apertura de por qué no observar que hay más que un matrimonio, hijos y demás, ¿no? Claro, me gustaría en su momento, pero creo que me di el tiempo de conocerme a mí misma, de estar soltera, de estar acompañada, de estar trabajando, enfocada en mi carrera profesional. Hasta que ya terminé el doctorado fue que dije, a ver, ya, necesitas como relajarte un poco y cuestionar qué es lo que tú quieres ahora en tu vida, ¿no? O sea, qué quieres ahora sí que se logre para lo que sigue más adelante. Y empiezas a trabajar con el tema de los niños, y me dices tú que tienes actualmente muchos pacientes hombres. Así que es. es como, me llama mucho la atención que ya los hombres estén yendo como a terapia y más a ver el tema de su sexualidad. Exactamente. O sea, eso es como que cuando me dices eso digo yo, wow, sí, qué sí, padre, sí. O sea, en que estamos en una nueva era, pues. Sí, totalmente. Entonces, me gustaría que nos platicaras como esta parte, tu experiencia más que nada primero con los niños. O sea, por ejemplo, ¿te ha llegado algún tema con algún niño
de algún abuso, cómo se tratan esos temas tú como sexóloga. Tú eres la persona indicada para que se lleve un proceso terapéutico o no. ¿Por qué? Porque ya es una persona que tuvo un impacto en su sexualidad, entonces ya, sí, por ejemplo, el abuso, por ejemplo, si es es un niño y lo abusó un hombre, pues ya hay un impacto donde él va a llegar un momento que se va a cuestionar su sexualidad, si le gustan los hombres o las mujeres, no sé, me imagino, eso me gustaría como que tú nos explicaras un poquito desde tu conocimiento y todo, y tu experiencia con esa parte. Claro. En la parte de la sexología, en la parte de la educación sexual infantil, que ya tengo casi como unos 8 años enfocada en el tema, y ahorita estoy volviendo a conectarme con esa energía, ¿no?, vital de los niños, precisamente porque hemos estado trabajando este tipo de temas que tú me preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos a veces para poder crear o reeducar desde una conciencia infantil, ¿no? En el autocuidado, en la prevención de abusos sexuales. Muchas de las veces todo viene desde la casa, muchos de nosotros sabemos, ¿no? A veces los abusos vienen de personas cercanas al ambiente en el cual nosotros nos vamos desarrollando y vamos viviendo. Muchas veces del papá, el hermano, la tía, el tío, el primo, o sea, en todo el ambiente en donde van creciendo, ¿no? Y muchas de las veces se va generando y se va construyendo a través de ambientes pues muy densos, catastróficos, caóticos. Y es que así se va formando la personalidad, así se va creando la personalidad de este tipo de personas de acuerdo a la violencia, a los abusos que han estado presentando o que han vivido, ¿no? Sin embargo, creo que desde ahorita tenemos que tomar en cuenta la importancia del autocuidado en los niños. Muchas de las veces no tomamos conciencia de a quién se los dejamos, con quién los dejamos, qué necesita el niño o la niña. A veces nada más los dejamos, pues es una persona de confianza. El tío, la abuelita. Y no pasa nada. El abuelito. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día lo que yo hago con los niños es, a ver, estés en donde estés, tú platica, tú habla, tú di que no te gusta, y para eso es importante educarlos desde el que conozcan sus nombres adecuados de sus órganos sexuales, sí, lo básico. Porque ¿qué pasa si hay un abuso, si hay un tocamiento, si hay algo que ellos conozcan sus nombres adecuados de sus órganos sexuales, precisamente para que puedan decir qué es lo que está sucediendo en caso de que pase un abuso o algo similar? ¿Sí me explico? Claro. Entonces, que ellos aprendan a empoderarse también actualmente y que realmente tengan la capacidad de decir esto no me gusta, no lo quiero, de cuestionarse, pero para eso los papás tienen que estar presentes. Porque no sé si te tocó a ti esa cultura de dale beso al tío. Exacto. No quiero. Exacto. Que le des el beso y abrázalo. Cuando el niño te está diciendo, no quiero. Y desde ahí es importante respetar sus límites, entender y aceptar que el niño también tiene una propia identidad que se va construyendo en la medida que nosotros vamos acompañando a nuestros hijos. Si nosotros reprimimos, castigamos, educamos desde el miedo, desde el castigo, desde la culpa, desde el silencio, desde no digas nada, porque pues vas a ver cómo te va a ir. Entonces hay que cuestionarnos de qué manera fuimos educados y estamos educando actualmente, porque quizás la educación que recibimos anteriormente ya no queda con la que hoy en día está para nuestros hijos. O sea, el trabajo como seres humanos y como especialistas en el área legal y de la salud, tenemos que entender que ya estamos en otro momento y que hay que actualizarnos y hay que darle a nuestros hijos información y herramientas de cuidado para que ellos también puedan decir no quiero, no me gusta, no quiero saludar, no me siento cómoda, ok, y respetar. Porque a veces obligamos a comer, obligamos a darle un beso al tío, lo obligamos a que no haga cosas que realmente su alma y su ser también necesita como niño. Sí, bueno, pero yo te digo como mamá que de repente, o sea, también el niño a veces no sabe qué quiere y lo tienes que guiar. Y entonces si no tienes tú una buena base como mamá, o sea, sí, por ejemplo, yo
no creo que eso no se cura, un trastorno alimenticio. Yo me di cuenta que lo tenía, ya que tenía como 27 años, 28 años, y que se me ocasionó en la niñez. Entonces, pero fue por algo que para mí me impactó, saliéndose un poco de la sexualidad, para mí me impactó que mi papá, ejemplo, me dijera que comiera así, de que él me servía un plato muy grande y yo estaba muy delgadita y come de todo, ¿sabes cómo? O sea, de que, y hacía que no te vas a levantar hasta que te comas todo, ¿no? Entonces, yo ahora entiendo muchas cosas, que pues mi papá en su momento pasó una situación donde a lo mejor hubo momentos que él no comió y la parte de la comida, pues, no desperdiciarla es para era como, sus conceptos sí, claro, eran otro tipo de cosas. Pero también, o sea, luego yo ahorita con mi hijo y con las experiencias te puedo decir que luego no quieren comer pero sí quieren andar comiendo que el panecito, que la galletita. Entonces, una cosa es, yo creo que una cosa es sí respetarlos, pero otra cosa es también educarlos desde la conciencia, ok, no te voy a decir que te lo comas todo, pero si no quieres comer, entonces pues no vas a comer galleta, porque eso no es una comida. Exacto. Y precisamente desde ahí nosotros vamos dándole la pauta. Nosotros tenemos que ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Desde ahí viene la reeducación ahora. Porque a lo mejor quizás crecimos en un ambiente en donde pues era obligatorio sí o sí comer. Pero también no vemos las necesidades de amor y de afecto que quizás tu papá tuvo. Y que no es lo mismo en la actualidad ahora contigo. Y desde ahí tenemos que continuar cortando con lo que no es de nosotros y actualizándonos a nuestras nuevas creencias con tu propia familia, lejos de lo que tú ya viviste, que es bien importante conocer nuestra historia, cuestionarla, no repetirla, estar conscientes, estar alertas de que no es lo mismo y que si mi hijo tiene problemas de que no comer adecuadamente o de decir groserías o de ser berrinchudo o de no hacer caso o de a lo mejor decir malas palabras en la escuela o de tocarse su cuerpo en la escuela o de quitarse la ropa en la calle. O sea, ¿qué educación le estamos dando nosotros? ¿Qué congruencia hay en la casa? Cuando llegan, por ejemplo, al consultorio y me dicen, oye, es que ¿sabes qué? Fíjate que mi hija, pues se la pasa diciendo groserías y se la pasa tocándose su vulva. Ok, está bien, pero ¿quién en la casa dice groserías? Nadie. Y de la nada la mamá empieza a hablarme con groserías. Entonces, no necesitas incluso decir lo que haces, pero se siente y se ve. El niño va a repetir, obviamente, todo lo que ve en casa. Entonces, desde ahí, como mamás, nosotros tenemos que cuestionarnos. A ver, ¿qué estoy haciendo yo para que mi hijo haga este tipo de situaciones? ¿O qué no estamos haciendo? ¿Qué pasa que a veces nuestro hijo no habla, no dice, no comunica, se guarda, tiene miedo, está en silencio, está enojado? ¿Qué pasa con ese niño? Bueno, pues a lo mejor hay castigos, hay represión, hay regaños, hay violencia, hay abusos, o sea... Porque lo normal es que un niño hable. Bueno, te voy a platicar, aquí a mis juristas un poquito de mi experiencia como mamá de 2 niños. Claro. Porque yo como mujer, pues, he tenido como este proceso yo recuerdo, pues, mi niñez y ya sabes, cuídate, tápate, límpiate de una forma, o sea, el cuidado de la mujer, una mujer tiene cuidados diferentes, ¿no? Y siento como que siempre, por ejemplo, mi mamá me llevó la primera vez con una ginecóloga a los 9 años, pues para que yo ya fuera, porque mi mamá es enfermera y mi papá es médico, entonces sí teníamos como esta cultura de la salud. Entonces, esta parte para mí, pues, ha sido muy sencilla, como a lo mejor hubiera sido más sencilla para mí tener una niña y como poder transmitir todo esto que yo ya sé. Claro. Pero yo jamás volteé a ver cómo criaron a mi hermano o qué le decían a mi hermano o qué le dices a un hombre cuando va desarrollándose. Yo tengo 2 varones, no tengo ninguna hija. Entonces, me ha tocado este proceso con mi hijo el mayor.
Y mi papá lo primero que me dijo cuando nació mi hijo el mayor, que no sé qué empezaba a balbucear, no me acuerdo qué gracia empezaba a hacer. Y mi papá me dijo, va a haber etapas. Y una de las etapas, y tienes que entender, es que, o sea, como que una vez platicábamos como de las etapas, y me habló de la etapa esta, donde los hombres empiezan como que a tocar, masturbarse, a explorarse. Uh-huh. Entonces, que es la adolescencia, como tipo desde los 10. No, pero hay otra etapa más pequeña de los niños también, sí, cuando se conocen. De la autoexploración, de los 6 a los 8 años, Ajá. 9 aproximadamente. Sí, pero hay una más temprana cuando empiezan a ir al baño, que empiezan a saber que tienen como cuando se empieza a explicar que pues, tienen un pene o sea, y cómo hacen pipí, cómo se lo tienen que lavar. A los 2 a los 4. Ajá, más o menos. Esa es como la primera etapa, es la que estoy viviendo, la que acabo de vivir yo, que es la que te estoy platicando. Ya viviré las otras y ya te platicaré. Tranquila. Entonces mi papá me acuerdo cuando me dijo eso, y yo así como que me dijo un comentario que ni siquiera me acuerdo qué era, pero recuerdo que era enfoque eso, ¿no? Entonces, empieza mi hijo con esta parte de dejar el pañal y empezar a ir al baño solo, y empieza a tocarse mucho el pene, y así empezó. Y después él se bajaba los pantalones en la sala y así como que y enseñaba el pene, o estaba acostado y sacaba y enseñaba el pene, porque era una novedad para él. Para él era una novedad, o sea, cuando él descubrió que él tenía el pene, fue, wow, fue, okay. No, mamá, ¿qué es esto? O sea, entonces no se lo dejaba de tocar, iba al baño y jugaba con la pipí de bueno, las que tienen mamás lo van a entender. Oye, toda la taza, y luego se salía de la taza por andar jugando a donde le atinaba, y yo de que, o sea, no podía con eso. O sea, yo así como, ¿qué hago con esto? ¿No? Ajá. Y entonces pero estaba explorando que su pene pues sentía rico, que podía jugar con él, que podía tocarlo, sin este morbo que como adultos quizás nosotros le ponemos o lo introyectamos de una manera diferente, porque otra cosa, no es lo mismo el cómo nosotros estamos educando o cómo fuimos educados, porque nosotros, la sexualidad del niño es completamente diferente a cómo la percibimos como adultos. Ellos están en el juego, en la exploración, en el gusto, en el placer, en el disfrute, quizás en el orgasmo al momento de estar tocando demasiado su pene, o incluso cuando están amamantando, ¿no? O sea, a veces el estar amamantando es como esta sensación así tan agradable que a veces hasta te muerden y te duelen, pero para ellos es sumamente placentero. O sea, esa es su sexualidad. Así nace, o sea, se va construyendo, obviamente desde el encuentro erótico con la pareja, cómo se va a dar el encuentro erótico. Esta parte me acuerdo que mi reacción fue llevarlo al pediatra. O sea, lo llevé al pediatra y le dije, doctor, o sea, de tanto que se agarra el pene, ya lo trae inflamado, ya no sé qué hacer. Y entonces me dijo él, nada, déjalo, es parte. Le vas a poner una cremita y su papá va a tú o su papá va a tener que entrar al baño con él, que le explique cómo lavarse, porque ya llegó un momento que él ya no quería que lo tocaran, más que él. O sea, es como yo lo quería lavar, quería lavarle sus partes íntimas, y él me decía, no me toques. Qué bueno. ¿Y qué edad tenía? 2 años, 3 años. Bueno, está bien, porque desde ahí es donde empezamos a educar. No, mamá, no, gracias. Oye, pero desde ahí, yo les decía hace rato a unos papás en una plática, ¿no? A ver, sí, es importante darles la apertura, pero también desde una guía. A ver, mi amor, sí, está bien que te toques tu pene, pero mira, te tengo que enseñar a lavártelo y tú misma lo vas a hacer con él. Sí, o sea, yo le dije a mi esposo, mira, haz esto, yo le dije lávalo con este jabón, lávate las manos cuando te vayas a tocar. Sí.
O sea, obviamente en un ambiente más chiquitos, pues obviamente no podemos decirle exactamente las palabras como nosotros las vamos a decir. A su propio lenguaje es que nosotros vamos a llegar y vamos a decirle las cosas que tienen que hacer, claro, pero con esta apertura. Sí, Ok, mi amor, sí, no pasa nada, disfrútalo, tócate. Pero a veces, ¿qué pasa cuando vemos que nos asustamos? Eso, sí, Cállate, ey, no, déjate ahí, y un manazo. Eso es malo, eso es Exacto. malo. O sea, Entonces, desde ahí vamos educando a través del castigo, a través del miedo, a través del silencio, a través de la represión. Y entonces, desde esa intención es que los niños van a vivir así todo el tiempo. Eso es malo, no me gusta, no lo debo tocar, no lo debo ver, y eso no va me debo impactando mirar en el desarrollo de su sexualidad a lo largo de la vida, en y de cada su hombría, etapa. que es el tema del narcisismo, que al punto que es el que quiero llegar. Y de, su masculinidad, ¿no? Ajá. O sea, vamos reprimiendo tanto su masculinidad que llega un momento en el que quizás tienen que desarrollar otras áreas de su vida para sentirse seguros de sí mismos, o también le dan tanto poder a sus genitales, a su masculinidad, que se van desconectando de la parte humana y sensible de ser y de estar en esta vida, al grado de llegar un poco a la violencia, a la agresión, al castigo, al silencio, porque quizás fueron educados a través de como yo te mencioné anteriormente, a través del castigo, a través del grito, a través del regaño, a través del silencio, a través de la represión. Y la mayoría son personas muy exitosas, son personas de poder, exactamente. Las que tuvieron esa reprimión. Exactamente, son personas muy rígidas, un poquito más estructuradas, un poquito más cuadradas, un poquito más en esta superioridad, ¿no? Precisamente porque tuvieron que desarrollar otras habilidades sociales, personales, para sentirse superiores a los demás. Como quizás en su momento se sintieron inferiores, no se trabajaron sus emociones, no se les dedicó el tiempo necesario para escucharlos, para verlos, para ponerles atención, es que muchas de las veces se va creando esta personalidad, que la personalidad se va construyendo a partir de los 7 años en el ambiente familiar en el que vivas. Por eso es bien importante tomar conciencia cómo estamos educando ahora a nuestros hijos, porque todo tiene relación. Todo es importante. Me decías hace rato, porque a mí lo que me interesa mucho es llevarnos el día de hoy dos cosas. La primera es, ¿qué protocolo se sigue cuando te llega un paciente que sufre abuso sexual? Tú detectas que sufrió un abuso sexual y que obviamente es menor de edad, ¿no? Cuando ya es adulto me imagino que ya es un proceso terapéutico como distinto. Y si tú eres como la indicada para llevar ese protocolo, que cuando te llega un paciente, un niño, y tú identificas que fue abusado, ¿qué protocolo terapéutico legal, qué es lo que marca el reglamento en base a tu carrera? Con base en ello, lo que yo hago es, muchas de las veces ellos llegan a terapia por sí solos, ¿no? Buscan una sexóloga en la cual considero que está bien, ya después de tener como esta noción de que está sucediendo ya una situación de abuso. A ti no te llega normalmente como, la sorpresa, a ti ya te ya llega me llega el antecedente. El antecedente. Exactamente. Ya. Conmigo llegan ya con el antecedente, ya que quizás fueron con un perito, ya que quizás abrieron el problema en la casa. Entonces, ya desde que el niño se da cuenta, o que en la escuela se dan cuenta por ciertas actitudes o conductas que quizás los niños están teniendo o están presentando, por ejemplo, falta de atención, miedo, represión, falta de alimentación, bajo rendimiento en la escuela, retraído, en lo social. ¿Qué puntos son los que los padres tendrían que, tú como sexóloga, qué puntos le dirías a los padres que tendrían que, focos, así como banderas rojas, cuando vean a sus hijos con esas banderas rojas, características de un abuso? Esto es lo que les acabo de mencionar. Falta de relacionarse, aislamiento, no comunicar lo que necesitan, baja el apetito, sueño, cansancio, ansiedad,
no quieren ir a la escuela, o a lo mejor no quieren estar en la casa, o quieren estar acompañados. Bajan las calificaciones también. Y uno como papás, yo siempre les digo, ustedes conocen a sus hijos. Parte de lo que yo les decía hoy en la mañana en la conferencia en la cual estuve con papás, acérquense a sus hijos. A veces por estar ocupados constantemente, a veces por estar rápido, ahorita vengo, o sea, darle tanto valor a lo de afuera, descuidamos algo que es también fundamental, que es estar atentos a las necesidades de nuestros hijos emocionales. No tanto las necesidades fisiológicas, que sí son importantes, que es dormir, comer, descansar, y demás, ¿no? Pero a ver, ¿cómo están las emocionales? Quizás el niño no lo va a expresar, pero sí vas a percibir que a lo mejor no está gritando, no está hablando, no está comiendo bien, tiene sueño, duerme mucho, no quiere salir con sus amigos o sus amiguitas, no quiere ir a la escuela, llora mucho o le duele alguna parte de su cuerpo. Entonces, desde ahí es bien importante ver a nuestros hijos, observar a nuestros hijos, cuestionar a nuestros hijos. Por ejemplo, cuando ya hay un abuso sexual, o por ejemplo, sí, cuando hay un abuso sexual, yo en mi experiencia así como que he tratado con mujeres, ya sabes, que son víctimas de violencia o que me ha tocado asesorar a alguien o así, lo que yo he notado es que en la escuela es donde baja su rendimiento académico. Pero donde detona. Porque un compañerito, que sus papás sí están muy al pendiente de él, el otro que no, que ya sufrió la agresión sexual, empieza a tener actitudes de hay que bajarnos los pantalones, o hay que hacer como ciertas actitudes o tocamientos o ciertas cosas que de ahí detonan que uno de ellos ya sufre abuso sexual. Exactamente. Y ya, o sea, el otro le cuenta a la mamá y el otro es como, espérate, aquí en casa, ¿qué está pasando? Y luego es como, es en la cuando escuela. Ya se dan cuenta. Ajá. Y es donde se detecta más fácilmente, primero en la escuela y luego en la familia. Porque difícilmente lo abren en la familia, o a veces lo abren en la familia, pero no les creen la familia. O lo normalizan. Porque ya vienen de una secuela de abusos. De abusos, y así se han vivido durante tiempo, pues ¿para qué? No pasa nada, se le pasa, ¿no? Sí. Entonces desde ahí es bien importante separar muy bien lo que los papás viven y lo que los hijos viven. O lo que pueden llegar a vivir. Entonces yo siempre les digo, a ver, por favor, papás, escuchen a sus hijos, vean a sus hijos, hablen con sus hijos. Yo sé que a lo mejor por las prisas, el trabajo, el generar, el hacer, el tener, el crear, a veces descuidamos tiempo que podemos compartir con nuestros hijos. Y nuestros hijos de los 0 a los 7 años es donde más atención requieren. Porque desde esas etapas, desde esas edades se va construyendo la personalidad. Imagínate un niño que ha sido abusado a los 5 años, el proceso terapéutico que tenemos que tener con él. Y yo te pregunto, genuinamente, ¿se puede reparar algo así? Se puede reparar. ¿Sí claro se puede? Que sí ¿En se puede. serio? Claro que sí se puede, resignificando la situación y la experiencia. ¿A qué te refieres con eso? ¿A qué me refiero con esto? A entender que a educarlos en que sí, fue una situación desagradable, que claro que los niños quizás no tienen la conciencia como quizás nosotros podemos percibirle en ese momento a lo que él ha vivido, ¿sí me explico? Pero desde ahí también hacerle ver que es una situación que ha vivenciado, que a lo mejor no lo va a manifestar del todo en ese momento, pero conforme vaya creciendo, pues va a ir entendiendo la situación de su abuso. ¿Sí me explico? Porque a veces hay niños que sí lo viven, que sí lo ven, que sí lo sienten, y precisamente es bien importante el acompañamiento emocional, psicológico y sexológico y en todas las áreas, porque es resignificarle toda su estructura mental nuevamente. Porque imagínate la conciencia del niño y experimentar una situación de ese tipo, o sea, es demasiado impacto. Si para nosotros como adultos es bien impactante escuchar y ver un caso similar, tengo un amigo que trabaja en este tipo de cuestiones a nivel infantil,
él sí se dedica a este tipo de evaluaciones a ver y todo, ¿no? Entonces me comentaba en algún momento, ¿no? Que llegan casos desagradables de que recién nacidos, No es violados cierto. por sus papás. No es cierto. Sí, cuando él me contaba, Dios. yo le decía, no inventes, yo no he visto nada, ¿no? Entonces, pero yo sí he visto muchos casos muy fuertes que me ha tocado acompañar también, pero desde mi trinchera, desde mi área, lo que a mí me toca es reconstruir y resignificar esa historia. Yo no puedo ir yo no soy perito, o sea, yo puedo llevarlos a los establecimientos adecuados, los puedo canalizar, pero yo no puedo demandar, yo no puedo meterlos a la demanda, o sea, yo les doy las herramientas en la mesa, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que podemos lograr y esto es lo que yo puedo trabajar con el niño y con ustedes como papás. Claro. O sea, yo no puedo ir y demandar, o sea, yo les puedo autorizar ciertas cosas y decirles, ¿sabes qué? El niño sí está afectado emocionalmente, pero para eso hay que hacerle otro tipo de exámenes, estudios, Claro. o sea, y todo ello ya es por otro lado, por fuera, ¿no? Entonces Claro. a mí lo que me toca es el acompañamiento emocional, el resignificar su propia sexualidad, el volver a conectar con sus propios genitales, el amigarse con su cuerpo, el entender que sí, fue una situación de abuso o violación o violencia y demás, pero que puede vivirse diferente, no desde la parte de la victimización. Porque si se vive, porque si lo vemos desde la victimización toda la vida, ahí se va a quedar en el problema. Y es lo que yo te decía en su momento, ¿no? Sí, muchos de nosotros quizás hemos vivido abusos, violencia y demás, porque vivimos en una sociedad quizás machista, muy tradicionalista, en donde a veces no somos conscientes o nuestros papás no fueron conscientes de ciertas cosas, ¿no? Sin embargo, no nos podemos quedar ahí. No. ¿Cómo le podemos hacer para impulsar, para apoyar a este niño que vivió este tipo de situaciones y acompañarlo en el proceso? Acompañarlo a que pueda tener una calidad de vida diferente. Creo que es un trabajo, creo que entonces el proceso terapéutico tendría que ser un trabajo en conjunto, integral con la familia. Sí, como las adicciones, ¿no? Todo, es que todo tiene que ser integral. O sea, Integral. yo no puedo trabajar nada más con el niño, que es lo que yo les decía y les digo siempre a los papás. El primer trabajo inicial es con ustedes como papás. Sí. Precisamente porque es un sistema y todo el sistema se va a modificar sí o sí. Y más en este tipo de situaciones de abuso, violencias y demás, ¿no? O prevención. Claro. Entonces, desde la parte educativa, en la parte de la sexualidad, pues sí nos toca hacer una gran labor importante porque es desde lo básico, nombres adecuados de los órganos sexuales. Sí, qué importante todo esto que dices porque sí sabes que todo está legislado, ¿no? Claro. O sea, yo te lo digo como abogada, tú me lo dices desde tu punto de vista como psicóloga y sexóloga. Claro. Todo esto que me dices está legislado, pero no lo logran sensibilizar, visualizar y concretar y concientizar porque no lo ven desde, o sea, ahí voy a entrar yo. ¿cómo se llaman tus órganos sexuales? Sí, claro. Desde total. lo básico. Ya sabes que les ponen como el nombrecito, ay, tu florecita. El pilín, el pajarito, ponemos Ajá. estos pronombres. Y entonces cuando realmente hay una situación de riesgo, los niños dicen, es que mi pilín. Y en un tema legal, eso no funciona. No funciona. ¿Sí o no? Tú dime, No, tú no como funciona. experta. No Entonces, funciona. Desde ahí. Yo he sabido de casos que no proceden por ese tipo de cosas, porque el niño explícitamente ¿ya ven? No sabe. Sucede. No sabe cómo. Digo, yo no llevo sus asuntos, pero Ok. lo he sabido por colegas que sí. Ok. O ya sabes, luego estos que se hacen como virales, donde tú puedes ver como en YouTube alguna audiencia o así, que no procedió porque el niño. De hecho, tuve una mamá que el papá abusó de sus cuatro o tres niñas sexualmente. Entonces, creo que unas denuncias no procedieron de una de sus hijas porque una no supo cómo nombrar sus partes, sus órganos. Y aparte, en el tema del derecho hay que saber modo, tiempo y lugar. Y dice, sí, mi hija tenía 4 años. Uh-huh. O sea, para ella
hoy es el mismo día de mañana, o sea, no entiendes la de qué día es, si estamos a 1 de julio o estamos a 17 de abril, o sea, No hay una conciencia, no hay una conciencia, un tiempo real, no hay un espacio-tiempo, no o sea, están es aquí como, a ver, presentes. ¿cuándo te tocó tu papá? Pues en No mi sé. casa, ¿cuándo? No sé. ¿Qué te tocó? Mi florecita. Hay una desconexión de sí misma. Es que me decía que era mi princesa, ¿sabes? O sea, Exacto. con ese tipo de experiencias quiero relacionar lo que tú me estás tratando como de explicar para yo legalmente poderlo acomodar, ¿no? Aquí a mis juristas. Y eso es súper importante porque la mayoría de tus juristas tienen casos de este tipo. No, claro. Entonces, no hay una sexóloga en el área y en el tema, y en este caso aquí entro yo, para poder quizás acompañarte en el proceso y dirigirte en cuanto a cómo nombrar o cómo poner o qué hacer, ¿no? Porque creo que va de la mano también. Para mí es importante tu experiencia en el tema, ¿no? Porque yo te puedo preguntar a ti, oye, Alma, fíjate que tengo esta situación, ¿cómo le hacemos? Ok, yo trabajo con mi niña para darle la educación adecuada en cuanto a decirle, oye, ¿sabes qué? Los básicos, nombres adecuados de órganos sexuales, las conductas públicas y privadas. Porque iban los papás, por ejemplo, va la mamá, presenta la denuncia. Ya está la niña lista, vámonos a denunciar. Pero ¿sí? Cuando las llevan, no está lista, las entrevistó una psicóloga que acaba de ver, no sé, en fiscalía, 50 niños o 50, entonces no tienen esta conciencia o ya no empatizan, ya es como que el número que sigue y no, la evaluación no se hace de acuerdo a los protocolos. La niña no está lista para dar una declaración porque no sabe ni siquiera cómo se llaman sus órganos sexuales, entonces legalmente va a ser muy difícil que vaya a proceder. Exactamente, por eso yo a veces les digo, a ver, ¿realmente tú estás dispuesta a darle seguimiento? Porque soy realista. Entonces a veces me dicen, ay, es que estás justificando, es que no, es que es la realidad. Yo te diría, haz lo mejor que tú creas conveniente. Qué bueno que lo quieras así, qué bueno que me digas que tú estás mal, que tú pasaste por esta situación, que sí estás destrozada, ok, pero no nos podemos quedar ahí. La realidad es esta. Claro que podemos hacer todo lo posible para llegar a eso y hacer lo que nos corresponde y acompañar el proceso. Pero no muchas veces se le da seguimiento por este tipo de limitantes o cuestionamientos por la educación no recibida y adecuada de la sexualidad en casa. Entonces, fíjate hasta dónde puede llegar a impactar. Que no podemos hacer nada con lo que no puede proceder, pero sí podemos hacer algo con la persona que tenemos ahí. O sea, por ejemplo, tú bueno, más bien sería un consejo mío legal, pero en conjunto contigo, que si te das cuenta que tu hija o tu hijo está pasando por una situación de abuso sexual, primero lleva un proceso terapéutico. Claro. Para conocer realmente cómo ha sido la historia. Y que él y darle las herramientas de cómo contarla para que legalmente esté bien fundamentada. Exactamente, y entonces sí se le pueda dar seguimiento y sí pueda proceder. Okay. Desde aquí yo les digo, yo les digo, a ver, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Crear un ambiente seguro, un ambiente saludable, donde el niño se sienta acompañado, protegido, lo mismo que les decimos a las mujeres en este tipo de abusos, violencia y demás. O sea, crear un ambiente seguro, un acompañamiento de amor, de afecto también a través de los padres, que los padres estén presentes, que podamos realmente guiarlo de una manera saludable, porque si para nosotros como adultos quizás es impactante escucharlo, imagínate para el niño, que claro, no es lo mismo de cómo nosotros lo percibimos desde el morbo, porque nosotros ya tenemos una experiencia previa de situaciones de riesgo quizás, pero los niños apenas están experimentando algo que ni en su vida habían visto. Imagínate el shock mental, emocional, psicológico, social, que el niño puede llegar a percibir o a presentar. Y por eso es tan importante el proceso terapéutico en cualquier tema, porque tiene que ver con un desarrollo personal para toda la vida.
y darle las herramientas para Sí, la vida. Y esa es la otra parte que me gustaría que habláramos, que está ya como para concluir el podcast. La parte, ahorita está muy de moda la palabra narcisista. El hombre narcisista, la mujer narcisista, pero más en el hombre. Y yo te soy sincera, yo soy súper abanderada con este empoderamiento de la mujer, con todo esto, pero yo tengo hijos varones. Claro. ¿Cómo le haces, no? Como para poder Equilibrar, balancearlo, ¿no? O Ok. sea, ¿cuál es mi chamba como mamá para yo no crear hijos narcisistas y que se vuelvan esos hombres de los que yo ahorita estoy defendiendo a mujeres? No sé si me voy explicando. O sea, yo tengo hombres y ellos van a crecer y se van a volver adultos. Esos caritos hermosos, preciosos, se van a volver unos adultos que van a tener una pareja algún día, que van a presentarse situaciones, que se van a encontrar con mujeres con otro tipo de valores, con otro tipo de situaciones. Otro tipo de sensibilidad, de formas de ser. Y aceptar. ellos, a su vez, pues van a actuar, ¿no? En base a las bases que yo como mamá y su papá les demos. Porque pues también está involucrado el padre, ¿no? Todo Pero- el contexto familiar. Todo el contexto familiar. Pero esa es mi gran duda. ¿Cuál es mi chamba como mamá? Y tú me explicabas que es literal desde el embarazo. Claro. ¿Cuál es mi chamba como mamá o como padres en general para no crear hijos narcisistas? Y si los narcisistas se hacen o nacen. O nacen y se potencializan. Sí, vamos viendo, ¿no? Vámonos Son por varias preguntas al Es mismo que- tiempo. sí. Está muy bueno todo esto. Quizás esto a lo mejor va a llevar continuidad para otro podcast porque es un tema muy amplio y muy Lo que nos general. puedas, sí, lo que nos Pero- puedas como pero- que ahorita compartir. Pero desde todo, voy a hacer como una síntesis de todo Sí. lo que me has preguntado, pero creo que es bien interesante porque a veces no nos cuestionamos cuando estamos en este tipo de situaciones o quizás antes, ¿no? Nunca nos imaginamos quizás poder experimentar quizás relaciones o ver este tema de la palabra narcisista. Sí. O sea, porque como que en ciertos momentos se puso de moda y en ciertos momentos es como una pareja tóxica. Él es tóxico. O sea, desde ahí vamos etiquetando. Claro, hay que clasificar, ¿no? Pero a veces desde la etiqueta vamos limitando y juzgando quizás un comportamiento humano que quizás se etiquetó en cierta área. Pero no nos cuestionamos qué vivió esa persona. Ok. ¿Cómo fue su contexto familiar? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué? O sea, ¿qué lo llevó a actuar de tal manera? Bueno, pues entonces ya regresando a su historia, nos vamos dando cuenta que a lo mejor tuvo abandono de su mamá era muy violenta porque a lo mejor estaba soltera, no tenía el apoyo de nadie, tenía que sostener quizás a muchos hijos, entonces no tenía el tiempo para cada uno en darles amor, cuidado y afecto, y los niños tuvieron que crecer solos de cierta manera, y desde ahí es como pues dale, ¿no? Como borreguitos. Algo que yo he notado mucho es que, por ejemplo, cuando hay situaciones de violencia hacia la mujer, la mamá es la mamá del hombre, es la primera impulsora. O sea, es la que avala lo que está haciendo el hombre. Entonces yo Porque digo, justifica por el amor, por el cariño, porque quizás son mamás muy protectoras, muy o con una culpabilidad. o con una culpabilidad de ay, mi niño, pobrecito, que no sé qué, ay, es que lo van a regañar. No, señora, hay que ponerle límites, hay que ponerle reglas, no es el favorito, no es el consentido, hay más. Y desde este cuidado, autocuidado, desde este sobreprotección también es que se va dando esa conducta. Desde la sobreprotección y desde quizás esta parte dura, violenta que también pueden haber experimentado. ¿Y cómo equilibras Por eso? eso te digo, es desde ahí, ¿cómo le hace O sea, un niño ¿cómo le haces a un para niño para equilibrar como que él se sienta muy seguro protegido, y al pero fin- no irte a la sobreprotección, pero también disciplinado, pero no irte al extremo de Exactamente, ser tan estricto? Exactamente, O sea, por eso. ¿cómo? Ajá, por eso te digo, desde ahí es como mucho
mucho shock, como a ver, entonces, ¿qué hago, Carolina? Me dicen, ¿qué hago? Ajá. Bueno, a ver, primero que nada, que tú seas consciente de tus actitudes. Ujú, ¿Cómo yo me estoy relacionando conmigo misma como mamá? ujú, ¿Cómo me siento? ¿Qué no digo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Estoy cansada? ¿Estoy estresada? ¿Estoy de malas? ¿Tengo problemas con mi pareja? O sea, ¿qué está pasando en la actualidad? ujú. Porque esto es lo que le vamos a transmitir a nuestros hijos. ¿Qué quieres transmitirle? ¿Amor? ¿Violencia? ¿Estrés? ¿Gritos? ¿Qué? Y desde ahí es llevarnos al autoanálisis a nosotros como especialistas en diversas áreas, cómo estamos viviendo nuestra vida actualmente. Ya no podemos hacer nada quizás con lo que ya vivimos o con lo que ya pasó o lo que hemos estado experimentando o lo que hay socialmente. Ujú. Pero sí podemos hacer un cambio significativo actualmente en darnos la oportunidad también de expresar nuestra vulnerabilidad, de expresar y a veces decir, ¿sabes qué? No le estamos pasando bien, no es un momento agradable, tengo problemas con mi mamá, tengo problemas con mi papá, me están gritando, me están pegando, me están violentando. O sea, que tengamos esta apertura de realmente poder expresar lo que sentimos, porque a veces nos callamos o nos enojamos o nos vamos para no confrontar una situación desagradable, para no hacer un problema donde ya sabemos que hay un problema. Que eso hacen mucho los hombres. Que eso hacen muchos los hombres, evadir a través del silencio, a través del castigo, de conductas quizás violentas, lucha de poder, control, manipulación, para sentirse seguros de sí mismos. O sea, yo les digo a los hombres, es que no necesitas hacer nada de eso porque realmente tu pareja está ahí, te ve, se ha quedado durante años tratando de entender que en su momento hagas algo diferente. Pero también uno como mujer a veces llega a un punto en el que se harta, se cansa, se desespera y se va. Ujú. Cuando ya pasa eso es cuando, ay, qué miedo. Ok, sí, pero antes dejaste pasar muchas situaciones cuando ella te lo dijo de muchas maneras. Ujú. Y a veces, ¿qué pasa con los hombres que no lo escuchan? ¿O qué pasa con las mujeres que no se quitan a tiempo? ¿O que se quedan aún y detectando este tipo de relaciones? Porque pueden ser muy dependientes de eso. Porque quizás la mujer también vivió esas heridas en la infancia. También quizás creció en un ambiente tóxico, quizás también creció en un ambiente violento, quizás también creció en un ambiente de abuso y quizás cree que es lo único que hay. Yo siempre he sentido y he creído fielmente en que no es que sea tu culpa, pero sí influye mucho, o sea, obviamente tu pareja y lo que tú has trabajado, ¿no? El tipo es como tu espejo y el La tipo de elección. la elección que vas a tener. Exactamente. No es que, o sea, no fue tu culpa que te violentaran. Ojo, o sea, no va desde ahí ni de la justificación. Nada. No. Solo que sí inconscientemente fue algo que tú te autoprovocaste porque traías una situación que no resolviste, que lo pudiste haber visto en terapia, resuelto y haber hecho una mejor elección. Exacto. Porque muchas de las veces es que es muy es muy impulsivo, pero es que es muy protector. Es que Es es que muy es amoroso, muy amoroso. me da pero me quita, pero al final de cuentas me regala Pero todo. O sea, Ajá. entonces desde la sobra... Me regala todo. Sí, me quiere controlar todo, pero todo me da. O sea, Está súper bien, no pasa nada, nada. puedo aguantar. Entonces desde ahí es que se van acomodando a un estatus o un estilo de vida en donde es la parte. ¿Qué pasa? Una chava que a lo mejor no tuvo a sus papás presentes, estuvieron trabajando constantemente, no hubo tiempo, no hubo atención, no hubo cariño, no hubo afecto, no hubo economía. ¿Y qué pasa con ese tipo de personalidades? Son quizás este estereotipo, este modelo perfecto, macho, fuerte, exitoso, que mucho tiene que ver con la parte machista, ¿no? No me quiero meter tan profundo ahí, pero pues todos crecimos en un ambiente machista. Todos venimos de esa cultura. Todos. Y hoy en día creo que ya estamos hablando más de la sensibilización en cuanto a ello, a cuidarnos como mujeres y también a cuidarse los hombres de mujeres que quizás también hemos violentado, pero desde ahí es desmitificar también el miedo que se le tiene al hombre.
Porque no nada más es el hombre, también habemos mujeres que quizás en su momento pues no nos hemos dado cuenta y han sucedido ciertas situaciones. Es que, Carolina, es una figura materna o una mamá, porque no siempre es la mamá, a veces es la abuelita, la tía, quien cría al hombre. Ujú. El 90% de las veces. ¿Por qué? Tú dímelo, respóndemelo ahorita desde tu experiencia. Espérame, sí. O sea, lo cría y esa persona que lo está criando es la que le está dando las bases para que se vuelva el hombre violento y narcisista que es. Ujú. Entonces, si nos ponemos a ver desde una perspectiva realista, Ujú. global, Ujú. es un tema integral del hombre y la mujer. Es algo que tenemos que solucionar desde la Ambos. base. Exacto. Desde la niñez, Exacto. desde la crianza. Por eso yo hablo mucho te pregunto mucho de, yo como mamá, ¿cuál es mi chamba? Pues. ¿Ok? No justificar a tus hijos, enseñarles a que hay límites, a respetarse a sí mismos y a respetar a los demás. Ahorita no es momento de esto, ahorita no se puede esto, sí se puede esto, desde el amor, desde el cariño, no desde la sobreprotección, en permitirle llorar también a tu hijo, a que exprese sus emociones, sus gritos, sus llantos, o sea, porque a veces cuando el niño quiere expresarse emocionalmente, ¿qué hacemos como mamás? Cállate, no Sí, no llores, eso no se puede, eso no se debe, pero el niño es la manera que tiene de comunicarse también emocionalmente cuando algo no está bien con él. Entonces desde aquí es bien interesante el cómo estamos nosotras, porque a lo mejor las abuelitas o la mamá, como tú dices, pues estaba totalmente sola, el papá ausente, trabajando todo el tiempo. Entonces, como mujer, pues también necesitaba su tiempo y su espacio o su intimidad para sí misma. Ujú. Entonces, a lo mejor, ¿qué pasa? Estaba cansada, estresada, sobreestimulada, con miles de pendientes, con miles de cosas, estrés, gastos, dinero, o sea, atención, amor, sexualidad. Quizás no había nada de eso. ¿Y qué fue haciendo? Descuidando una parte importante de la atención, el amor, el cuidado y el afecto que tienen los niños. Y los niños pues van haciendo lo que ven en casa, repitiendo los mismos patrones, que es el éxito, el trabajo, el crecimiento. ¿Por qué crees que son personas sumamente exitosas? En algunos casos. En algunos casos, hay otros que no tanto, pero usualmente... Porque su sensibilidad no lo permite. Exactamente, porque no se permiten contactar con sus emociones, con su empatía, con su amor, con su cuidado. Está como esta máscara o esta barrera de protección, de rudeza, de no siento, pero al final de cuentas sienten demasiado. Sienten tanto, pero no saben cómo expresarlo de tanto que se han reprimido, de tanto que se han callado. Y lo que hacen es sacarlo con la fuerza, con estas habilidades que el hombre tiene por sí solas. O sea, Exacto. Es mi hombría, o sea, me peleo, me emborracho, te grito, te pego. Me voy, me alejo, Ajá. me quito, pero nunca confronto el problema. Yo no tengo la culpa, tú estás mal. O sea, tú dirías, por ejemplo, a las mamás que estamos creando hijos, Ujú. principalmente varones también, Ujú. obviamente a las mamás que estamos creando hijos, que están criando hijas mujeres, pero tú dirías, si hay un problema, tienes que confrontar a tu hijo. Sí, y no justificarlo. A ver, ¿qué estás haciendo? O sea, Mamá. le pegaste a una niña en la escuela, o le pegaste, ¿qué pasó? Exacto. Y entender que hay una consecuencia. ¿Sí me explico? O sea, desde a su nivel, a su etapa, a ver, le pegaste a una niña, le gritaste, a las niñas se le respetan, ve y pídele perdón, ve y pídele disculpas. No, pero es que ella también, los dos se van a pedir disculpas. O sea, ejemplos bien básicos en la comida. No, yo no estoy comiendo eso, mamá. Yo te estoy viendo que sí lo estás comiendo. No, mamá, ¿no es cierto? Y desde ahí es confrontar y abrir la situación. Mira, aquí está esto que estás haciendo. ¿Ya viste? O sea, no justificarle sus mentiras, no solaparle cosas que quizás a lo mejor como mamás hacemos por comodidad. No hacerles toda la chamba de, por ejemplo, ¿qué quieres comer, mi amor? Tenemos 10 opciones. ¿Cuál de todas quieres? No, señora. Hay 3 opciones. De estas 3, ¿cuál eliges? Ninguna. Ah, bueno. Pues no hay comida. Pues no hay.
¿Sí me explico? Porque vamos a la sobreprotección, ¿no? Ah, ¿qué quieres comprar? No, quiero toda la tienda, mamá. Bueno, no se puede toda la tienda hoy. Hoy no hay. Y entonces el niño empieza a hacer berrinche porque está acostumbrado a que todo se le ha dado. No se puede. Ahorita no. ¿Y narcisista se hace o se nace? Se va construyendo. Se va construyendo porque precisamente todos vivimos en una cultura así. O sea, nacemos en una cultura narcisista, machista, controladora. Por lo tanto, todos traemos esa educación desde los papás. Oye, sí, No, no es que se nace o se hace, sino es cuestionarnos. Sí hay casos, no sé si te ha tocado, que la mamá, o sea, dedicada súper bien al niño, el papá, pero el niño, o sea, pareciera que viniera de otra familia. ¿No te ha tocado? Sí, claro, ¿por qué? Porque tiene personalidades como muy marcadas, ¿no? ¿Marcadas en qué sentido? O sea, como rebeldía, sí, no como límites. Ajá, como por ejemplo, cuando dices, es que dice groserías. Hay veces que hay familias que no dicen, y el niño, porque lo está viendo a lo mejor en la escuela o no sé, pero que él es de una manera, porque así ya sabes, que fue el tío, dicen por ahí. Luego, es que si era tu tío el que falleció hace 2 generaciones, o ya sabes que, o sea, ante eso, ¿qué haces? Cuando tú en tu casa estás dando como todo esto y todo lo integral, estoy en el manual, estoy confrontando, estoy esto, pero es un niño que se me está saliendo de las manos porque su psique, o sea, ¿sabes? O sea, sí, hay estos niños, no sé si... Sí, ok, desde ahí es permitirle ser lo que es también, sin reprimirlo. Quizás a lo mejor el niño está tan en su casa, tan siguiendo ciertas reglas, ciertos manuales establecidos socialmente. Precisamente por eso te digo, es que no hay nada, ¿cómo te lo explico? No hay nada como debe de ser. Y ahí es donde esto me gusta muchísimo en el trabajo con los niños, ¿no? Porque a veces me llegan de escuelas, ¿no? Y, es que me lo canalizaron al psicólogo porque ¿cuántos años tiene? 3 años. ¿Y qué está presentando? No, pues es que está llorando y pues de repente berrinchito y así. Ok, pero tiene 3 años. Es normal. Es normal, es común que un niño de 3 años experimente esto. Ajá. ¿Por qué me lo mandas a terapia? Bueno, el niño realmente a veces no tiene absolutamente nada y está teniendo conductas típicas de un niño de 3 años, que está explorando, que quiere tocar, que quiere explorar, que quiere jugar, que quiere muchas cosas, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, a lo que me planteaste un momento, no hay nada definido como debe de ser. El niño tiene que ir aprendiendo qué ser. Y a veces, ese es el problema, que a veces ponemos tantos manuales de cómo deben de ser las cosas, que nos encasillamos en el manual y entonces ya tenemos a un niño manual. Entonces, ¿y qué es un niño? O sea, el niño manual se vuelve el niño manual, ¿en qué se vuelve adulto? El que es responsable, el que es atento, el que es rígido, el que es cuadrado, el que no comunica, el que no expresa, el que no dice, o quizás todo lo contrario. El que es todo lo contrario a la familia, lo que es la oveja negra de la familia, ¿no? El que rompe las reglas, el que no sigue las reglas, porque toda la vida siguió ciertas reglas y manuales en los cuales pues el niño no encajó, no era eso. Y eso se va construyendo en la medida que vamos teniendo este desarrollo infantil, en la adolescencia, ya como a los 18, 19, 20 años ya se va definiendo. Es que yo creo que no se logra ver la responsabilidad de ser padres hasta que lo eres. Es una responsabilidad brutal. Muy grande. Y principalmente tenemos que ver la responsabilidad como papás, como seres humanos de manera individual. Porque a veces nos centramos tanto en lo que hacen los demás y no nos damos cuenta también de nuestra responsabilidad como seres humanos para que esa conducta se desarrolle de la manera que se está desarrollando. Y el proceso terapéutico sí o sí es importantísimo, primero como seres humanos, como papás, como empresas, como instituciones, como escuelas.
O sea, yo soy de la idea de que tengo que estar en una escuela siendo, o sea, sexóloga. O sea, como enseñando y educando también a alumnos, a maestros, a cómo dirigir estos temas. Porque hay maestros que tienen un conocimiento, pero realmente no lo aplican de verdad como debería de ser desde la inclusión, desde el no juicio, desde el lenguaje, desde la postura, porque todo educa, todo comunica. Todo es importante, el desarrollo humano, el crecimiento personal, y en el desarrollo en cualquier etapa, la sexualidad, la psicología, o sea, el desarrollo personal es básico. Ya tiene que ser básico, porque esto lo llevamos a todas las áreas de nuestra vida. Tú hablabas hace rato hasta de un desarrollo neuronal en el vientre. En el vientre, exactamente. O sea, cómo yo estoy o cómo yo estoy con mi pareja antes de tener una relación sexual. O sea, cómo está de concebir, ¿no? Ajá, o de concebir. O sea, cómo estamos como pareja para poder tener un bebé. ¿Cómo estás tú emocionalmente y cómo estoy yo? Y desde aquí construir una relación de papás saludables, de pareja saludables, consciente, amorosa, y de la misma manera compartirla con nuestros hijos o con nuestro hijo. Entonces, por eso la sexualidad es súper importante. ¿Cómo estoy yo en mi sexualidad? Si estoy cansada, si estoy estresada, si no hay tiempo, pues así voy a estar en todas las áreas de mi vida, a medias. Qué importante todo lo que nos dices, la verdad. Siento que fue un podcast educativo. Sí, es muy educativo. Sí, es muy educativo y muy consciente. Y muy consciente. Yo espero que mis juristas lo tomen desde la perspectiva que lo vimos cuando lo platicamos, que era hacer conciencia del desarrollo de los hijos a través de la sexualidad, que lo define a veces todo. Entonces, pues la sexualidad, perdón, que no hice no dije que era la sexualidad, ¿no? La sexualidad son todos aquellos aspectos biológicos, psicológicos, sociales, espirituales, emocionales. Es decir, todo lo que nos caracteriza como seres humanos. Cómo me siento, cómo pienso, cómo me relaciono, qué siento, qué no siento, qué quiero, qué me gusta, qué no. Todo lo que vamos construyendo en los inicios de nuestra vida. Todo lo que pasa en nuestra familia. Y a veces nuestra sexualidad la vamos construyendo a través de las ideas de mi abuelita. O las ideas de mi mamá. ¿Y qué pasa? Pues ya no estamos en ese momento de nuestra vida. Ahora nos toca cuestionar nuestra propia sexualidad. Cómo yo estoy viviendo mi sexualidad, qué quiero, qué me gusta, qué no. No a través de lo que dijo mi mamá, ni a través de lo que dijo mi abuelita. Y desde ahí darnos cuenta de nuestro verdadero ser. No desde lo que nos dijeron que teníamos que ser. Y eso pues lo vamos descubriendo día con día, momento a momento, a través de cuestionar cómo me quiero vivir ahora, qué necesito, qué quiero para mí. ¿Me quiero casar o no me quiero casar? ¿Quiero ser mamá soltera o o sea, papá soltero? ¿Quiero tener muchas relaciones? ¿Quiero viajar por el mundo? ¿Quiero un hijo o no? O sea, ¿qué quiero? Sí, es que ahorita ya lo puedes decidir todo. Todo lo podemos decidir. A veces de que, quiero ser mamá soltera, quiero alquilar un vientre, escoger los genes del papá, o sea, todo. Todo se puede desarrollar y se puede elegir. Pero yo siempre les digo, a veces tenemos tanto miedo a la libertad de elegir qué queremos, porque toda la vida ha sido represión, castigo y miedo. Claro. ¿Cómo le hacemos para contener a una persona que ha vivido así, que de repente prueba la libertad y le gustó, como dicen por ahí, ¿no? Bueno, pues es entender que hay maneras de vivirnos diferente en la actualidad. Por eso es bien importante actualizar nuestras creencias. Y respetar. Las diferencias. Claro, es lo más importante. De ser y de estar de cada persona. Porque tan válido es querer construir un matrimonio como no. Como no hacerlo. Tan válido es querer tener un bebé y como no quererlo tener. Y desde ahí no juzgar, ni criticar, ni lastimar.
Y desde lo que hemos estado platicando en la parte de la violencia un poco narcisista, abusos sexuales, violencia psicológica, violencia física, vicaria y demás, que lo hemos platicado anteriormente, todos los tipos de violencias, pues tener en cuenta que hay que verlo de una manera diferente. Ayer yo les decía en la televisión, ¿no? Les decía, a ver, ¿por qué siempre tenemos que pensar negativo ante todo? Uh-huh. Porque, por ejemplo, yo cuando veo a una persona con un problema grandísimo, yo nunca pienso en el problema. Claro, yo quiero que se resuelva. Claro. Pero yo pienso en que la solución. le va a ir bien. Ajá. Va a salir adelante. Nunca pienso negativo. Y por eso se logran mis pacientes. Por eso les va muy bien. Uh-huh. Porque hay que resignificar el problema. Te lo decía yo en la parte del mes de la mujer. Todos hemos vivido situaciones quizás de violencia y abusos, ¿no? Y eso nos ha fortalecido como mujeres y nos ha ayudado a empoderarnos también. Claro. O sea, tanto hombres como mujeres nos apoyamos en este crecimiento personal y en este equilibrio. No podemos hacerlo completamente solas o completamente solos. No, somos un complemento. Somos un complemento y desde este complemento, ¿cómo le hacemos para apoyarnos, para impulsarnos y mejorar como personas? No somos enemigas ni somos enemigos. ¿Cómo le hacemos para llevarnos bien, para relacionarnos y para que ambos estemos bien, tranquilos? Sí, eso es, pues, creo que es ahorita el reto más grande de la sociedad. Exacto. ¿Cómo equilibrar esta guerra de poderes que hay? Porque antes era, ya sabes, esta guerra de poderes de superioridad. El hombre, la superioridad del hombre. O la economía. La economía y la mujer no puede trabajar, no puede votar. Ya estamos en una medio igualdad y perseguimos todavía. Pero ya hay mujeres compitiendo con mujeres. Y hombres con hombres. Y hombres con hombres. O hombres con mujeres. Y hombres con mujeres. O mujeres con hombres. Y entonces ahorita está un despapalle. Y desde ahí yo digo, a ver, tranquilos. Relájense, para todos hay. Todos tenemos muchísimas habilidades, muchísimas capacidades y entre ambos podemos apoyarnos a impulsarnos y crecer enormemente. O sea, no hay competencia. No eres más o menos hombre por no tener las mismas habilidades que como mujeres a veces tenemos. O no soy menos o más mujer por no tener las mismas habilidades que tú tienes. Yo reconozco tu valor y reconozco que tú puedes. Pero también, lo que sí yo digo, a ver, hombres, trabajen en ustedes mismos. Para que se acabe esa competencia y esa lucha de poder, trabajen en su desarrollo personal, porque como mujeres vamos trabajando en nosotras mismas, vamos evolucionando, nos vamos empoderando cada vez más a través de este tipo de conductas, porque ya no las queremos experimentar y vivir. ¿Por qué? Sí, no, definitivamente ese es otro tema más extenso que lo pudiéramos ver en otro podcast, pero yo creo que lo que yo me llevo de este podcast es que para poder hacer un cambio de raíz y generacional, tenemos que hacer conciencia ahorita los padres que estamos criando y estar como con esta conciencia primero de autocuidado, atención al hijo, saber cómo me quiero relacionar con mi pareja, mi sexualidad, cómo me siento yo, dejar que mi hijo pues, conozca y desarrolle su sexualidad. ¿Para qué? Para que haya una generación un poco más libre de tanto tabú y de tanto miedo. Castigo, violencia. Y la violencia, pues, vaya disminuyendo. Yo pienso, ¿no? Que claro. Ese sería con lo que nos quedaríamos el día de hoy con el podcast. Y, pues, yo creo que más adelante te invitaría a hablar ya de otros temas que yo creo que dejamos pendientes que podemos desarrollar también, que serían muy importantes, que nos dejan aquí en los comentarios de qué les gustaría hablar. ¿Qué temas de sexualidad? En sexualidad, qué les gustaría saber,
Y Claro. todo, pues, al final todo va relacionado con lo jurídico porque todo está legislado, Carmen. Exactamente. Todo está legislado. Y algo que a mí me interesa bastante potencializar ahorita es la sexualidad también tiene que ver con las leyes, tiene que ver con la política, tiene que ver con todo, porque desde ahí también se va controlando, desde ahí también se va implantando el miedo. Pues sí. Entonces hay que ir más profundo todavía. Sí. La psicología, la política, la religión, o sea, ¿qué impacto ha tenido en esta área que nos ha hecho una educastración? Ok. ¿Sí me explico? Sí, claro. Desde el control, desde el miedo, desde la sumisión, porque ¿qué pasa si vivimos un poquito más libres? No sabré decirte, sí, no sé. Entonces vivimos en un sistema también muchas veces pues patriarcal, en donde tenemos que tener un poquito de estructura y control y manipulación y demás. Entonces desde ahí vamos impactando. Sí. Y vamos... También yo creo que... O no sé, ¿tú qué dices? Es que no sé. Desde tu trinchera. Creo que ahí ya hay otro tema que pudiéramos después desarrollarlo. Ya no como que a manera más de chisme, ya no tanto legal, sino como de chisme histórico. Ok. Pero yo creo que sería... Siempre dicen que para no repetir la historia, tienes que conocerla. Exacto. Entonces, pues tú sabes que, por ejemplo, en tiempos de Roma, la sexualidad era muy abierta. Y ha habido épocas donde la sexualidad ha sido muy abierta. Y no ha terminado tan bien, pero también han sido otros tiempos y otras culturas y otras tecnologías. Entonces, creo que sería un tema de analizar y de platicarlo más, profundizar. Sí, que ya ese es otro podcast. Pero definitivamente es todo lo que nos dices es muy importante para el desarrollo personal y de un niño, que es lo que ahorita básicamente tenemos que cuidar, que los niños, aunque se escuche muy abrupto, pues son el futuro de la sociedad. Sí. Porque pues uno, bueno, ya está adulto, digamos que ya vas así, pues, o sea, no es que ya vamos de salida, pero pues ya llegas a un pico donde ya eres adulto y empieza como esta parte que empieza a envejecer y demás. Y el niño no, empieza esta parte adulta a evolucionar. Entonces empiezan otras generaciones, empiezan cosas nuevas. Entonces, si no, ahorita que nosotros estamos, bueno, yo lo hablo desde mi trinchera, que soy mamá, criando, maternando y no viendo como sensibilizando esta parte de la sexualidad y todo lo que conlleva, porque nada más escuchamos violencia, narcisismo, sí. ¿Pero qué vamos a hacer? No hay una solución. No hay una solución. Solamente escuchamos. Pero ya, o sea, es demasiado. Ya. ¿Y cuál es la solución? Ok, ahí te voy. Yo ya estoy en un momento que es lo que estoy trabajando desde hace tiempo. Y yo digo, todos los tiempos, yo creo que todo se acomoda de acuerdo a lo que se tiene que acomodar, ¿no? Y quizás por algo estoy aquí también, ya tratando de amplificar e impactar, ahora sí, hacer un trabajo real en el tema de las sexualidades y de todo lo que se ve a nivel social, violencias, gritos, de todo, abusos, violaciones, o sea, ya está de más lo negativo, ya está de más lo catastrófico, o sea, ya. Hay que rendirnos ante lo que está sucediendo. No podemos vivir en guerra todo el tiempo juzgando o culpando al otro de lo que sucede también en nuestra vida. Hay que hacernos responsables. No, y creo que eso lo hemos platicado y está muy padre también es esta forma de pensar. Pero, ¿te acuerdas que te lo había comentado que a veces también nosotros hablamos desde nuestro privilegio? Porque quien está viviendo una situación, porque diario hay gente en fiscalía denunciando abusos sexuales, y lo que tú me dices de que hay niños abusados, recién nacidos, sí, es una realidad. Es una realidad. O sea, diario hay realidades que no tienen el privilegio de decir, no vamos a entrar en el victim, vamos a hacer una... ¿Sabes? Ok. Pero también hacer una conciencia colectiva. Exactamente. Creo que es como principal. Porque no vamos a ir a cada fiscalía vamos a cambiar esto. Pudiera ser que sí, en su momento. Puede ser que sí.
A mí me gusta pensar, ¿sí se puede o no? A mí me gusta pensar como, o sea, me gusta pensar, fíjate, te voy a decir, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no se podría? Pues habría que ver qué posibilidades. Sí. Y desde aquí es entender que, bueno, ya todos tenemos que ser conscientes de hacer la diferencia ya. Eso No sí. quedarnos en el discurso de lo malo, de lo negativo, de la victimización. Ya fue suficiente. ¿Cómo lo hacemos hoy en día para vivir diferente? Para asumir nuestra responsabilidad también de hacernos cargo de nosotros mismos y de poder acompañarnos en este tipo de espacios con las redes de apoyo, en unas realidades, que haya grupos en donde, y los hay, lo hemos platicado también, ya hay muchísimos colectivos, herramientas en donde les damos estas asesorías precisamente para poder apoyar. Claro. Nosotros que estamos quizás desde este otro lado, ¿qué podemos hacer con esto que ya tenemos? Seguir impactando de manera colectiva, de manera positiva, en donde ya no hay por qué tener guerra. Y aceptarnos tal cual somos, en que todos tenemos cosas que mejorar y que trabajar. Ni uno somos perfectos. Eso sí. Todos estamos en constante evolución y en constante cambio. Bueno, yo creo que ya tenemos que cerrar el podcast porque ya nos alargamos un poquito Ya más. demasiado. Pero Muchas muchísimas gracias. Ay, Gracias por aceptar mi invitación. Y pues bueno, espero que hayan llegado hasta el final del podcast. Comenten qué temas les gustaría que tocáramos y con mucho gusto la volvemos a invitar aquí a Claro que sí, los esperamos para la próxima. Pongan ahí todas las preguntas, sugerencias, dudas, incluso algunos casos que quisieran que abramos, o sea, que les demos un seguimiento quizás por aquí. O sea, pudiera ser por redes sociales, también poder colaborar en ciertas áreas y desde aquí poder trabajar quizás en algún espacio terapéutico. No lo sé, vamos impactando desde esa parte. Todo se puede hacer, no hay que negarnos a nada y cualquier cosa que necesiten aquí en las redes, ¿vale? Las voy a dejar aquí las redes sociales de la psicóloga y pues las mías ya las conocen, soy Alma, tu abogada, y nos vemos en el siguiente podcast. Bye bye, nos vemos.